Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. En esta sección estaremos aprendiendo acerca de lo que pasó luego del diluvio. Cómo fue que Dios distribuyó la tierra entre los tres vástagos de Noé, Sem, Jafet y Cam. También estaremos analizando acerca de la Torre de Babel y las nuevas civilizaciones del mundo. Pacto de Dios con Noé. Cuando Noé y su familia salen del arca, Jehová le dio instrucciones a Noé acerca de lo que debía hacer para repoblar la tierra, algo muy parecido a lo dicho por Jehová a Adán en el huerto del Edén, hacían unos 1657 años atrás. Jehová le dio instrucciones similares y nuevamente recordaba el dominio del hombre sobre los animales terrestres, incluyendo las aves y los peces del mar. Sobre lo de fructificarse y multiplicarse, ya la responsabilidad recaía solo sobre sus tres hijos. La diferencia entre lo dicho a Adán y lo dicho a Noé es que, por primera vez, se le permite al hombre comer la carne del animal, y nos cuesta un poco creer que en realidad, en estos 1657 años, el hombre se haya cohibido de comer de la carne del animal, pero el libro de Génesis es claro, por lo cual es indiscutible, que el hombre antediluviano jamás probó la carne, y solo aprendió a alimentarse de puros vegetales, pan y productos lácteos. La Sagrada Escritura nos deja entrever que los animales solo podían ser sacrificados a Jehová, y servían como sostén para el hombre, pero no con su carne, sino del resto de sus beneficios. Tal y como se le puso condición a Adán, sobre lo que no debía comer en el huerto, a Noé también se le puso condición, y consistía en que la carne que usaría para alimentarse tendría que estar libre de sangre. Para Dios, la sangre representa la vida del ser viviente. ¿Recuerdan las palabras de Dios cuando ocurrió el fratricidio? Fueron estas: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre tendrá un sentido muy relevante para el resto de la historia bíblica, porque en ella está el misterio de la vida, y la sangre del animal no está exenta de las demandas de Dios. Jehová puso en los corazones de la nueva generación qué tipo de animales se deberían comer y cuáles no. Solo 8 personas serán las encargadas de hacer crecer la humanidad, y de esas 8 personas, la Biblia solo menciona 4 nombres, que son la de Noé y sus 3 hijos. Pero el nombre de su esposa y los nombres de las esposas de sus hijos no se mencionan. En el libro de Jacer, se dice que la esposa de Noé fue una de las hijas Enoc, llamada Naama, que venía siendo hermana de su abuelo Matusalén, y por tanto su tía abuela, quien era 82 años mayor que él. Según nos describe el mismo libro de Jacer, las mujeres que Noé escogió para sus hijos fueron 3 hermanas, hijas de un hombre llamado Eliakim, hijo de Matusalén, por tanto, sus primas. Noé no tuvo más hijos después del diluvio, por lo que Sem, Jafet y Cam serán los que tendrán esa gran responsabilidad de empezar a multiplicar la tierra. Jehová estableció un nuevo pacto con Noé y sus hijos, el cual sería ya el segundo, pues el primero había consistido en preservarles la vida a él y a sus hijos durante el diluvio, y gracias a ese pacto, sabemos con absoluta certeza que ninguno de ellos pereció durante esos 370 largos días. Ahora, con este nuevo pacto, Jehová se comprometía a no volver a destruir a los seres vivientes con otro diluvio, y este sería un pacto perpetuo que pasaría a través de generaciones. Para demostrar la validez de su segundo pacto, Dios le dice a Noé que una señal aparecería en los cielos cada vez que vinieran tiempos de lluvia, y se trata de un arco, el cual se dejará ver sobre las nubes, al cual llamamos arco iris. Pero científicamente, ¿qué es un arco iris, o qué representa? El arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz continua en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre.
La forma es la figura de un arco multicolor, con el rojo hacia la parte exterior y el violeta hacia la interior, como solemos ver cada vez que hay tiempo de lluvia. A pesar de la promesa de no más muerte por diluvio, existen los fenómenos de inundaciones, que gracias a ellas existe un alto índice de muertes en el mundo, más que todo en las regiones más bajas del planeta. Pero nada comparado con el diluvio universal, donde el nivel del agua llegó a alcanzar casi los 9.000 metros, por encima del nivel del mar. La embriaguez de Noé. El caso de la embriaguez de Noé no tiene fecha en la Biblia, pero según el libro de los Jubileos, ocurre 12 años, luego de finalizado el diluvio, es decir, en el 2277 a.C. Este caso de embriaguez es el primero que se menciona en la Biblia, pero no quiere decir que Noé haya sido la primera persona en embriagarse en la historia del hombre. La Biblia nos dice que Noé plantó una viña, y luego de que ésta le había dado sus frutos, hizo vinos de ellos. La otra parte de la historia nos dice que Noé celebró en grande esta cosecha, presentando ofrendas a Dios y holocaustos en ese día, pero se le pasó la mano con el vino y se quedó dormido, desnudo en su tienda. La Biblia hasta este momento no nos dice nada al respecto de que tan grave era ver la desnudez de los padres, pero esto sería un acto de inmoralidad descrito en las leyes mosaicas 784 años más tarde. Noé, en medio de su embriaguez, se despojó de sus prendas quedando completamente desnudo, y se quedó dormido en medio de su tienda, y la lógica nos dice que estaba solo, e ignoramos dónde pudo haber estado su mujer Naama. Luego de esto, Cam entra en la tienda de su padre, y de manera involuntaria lo vio desnudo, quizás tirado en el piso o en su lecho, y en lugar de buscar con qué cubrirlo, solo se limitó a observar la desnudez de su padre. Luego se fue a buscar a sus hermanos mayores. Sem y Jafet fueron más inteligentes, y para no mancillar el honor de su padre, lo cubrieron sin poner la mirada sobre él, teniendo sus rostros hacia atrás hasta que lograron cubrirlo. Una vez que Noé despertó, alguien le contó lo que había pasado, y se pueden imaginar la cólera que sintió en ese momento, y enseguida lanzó una maldición sobre Canaán, el cuarto hijo de Cam. ¿Pero por qué al hijo y no al padre? Noé no pudo maldecir a Cam, debido a que ya Jehová lo había bendecido conjuntamente con sus otros hermanos. Noé no podía superponer una maldición sobre una bendición hecha de parte del mismo Dios, y es por eso que se va hasta el último retoño de Cam, Canaán, que quizás no tendría más de 5 años para ese momento, puesto que tenía 3 hermanos mayores. Antes, en esa época, las palabras de bendición y maldición, de la boca de un hombre de Dios, eran tan benevolentes a la hora de una bendición, y tan fatales a la hora de una maldición, tal cual como si fuera de la boca del mismo Dios. No se podía contrariar una orden directa de Dios, ya que esto podría traer consecuencias negativas para la persona que lo intentara, y muchos ejemplos veremos a lo largo de toda esta historia. Canaán fue predestinado por Noé a ser siervo del resto de la familia. Él, y toda su descendencia, tan solo por ser el hijo de Cam, quien, en este caso, fue quien cometió la falta. Aprovechó también Noé de bendecir tanto a Sem como a Jafet, no dejando de mencionar que Canaán sería siervo de ambos, y a través de la historia, y por miles de años, este nombre de Canaán será mencionado entre las guerras y luchas de un pueblo. Distribución de las tierras. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Nos dice la Escritura que la tierra fue repartida entre los 3 vástagos de Noé, de tal manera como se haría en un futuro, con los hijos de Israel. Y, según libros deuterocanónicos, esto ocurre antes de la Torre de Babel, pero que estos se negaron a separarse, y desobedecieron a Jehová, hasta que se vieron obligados, debido a la confusión de sus lenguas. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Aquí nos queda bien claro que las familias fueron separadas según sus lenguas. La Torre de Babel. El caso de la Torre de Babel
es el primer ejemplo de rebeldía que se menciona en la Biblia luego del diluvio universal. Con el paso de los años, los hijos de Noé y los hijos de sus hijos se fueron concentrando no muy lejos de donde habían descendido del arca hasta ubicarse en una llanura, en una región conocida bíblicamente como Sinar, pero que, en los registros históricos seculares, aparece con el nombre de Sumeria y comprendía varias ciudades importantes para la antigüedad. Estando en la tierra de Sinar, surge el nombre de un primer líder, Nimrod, quien fuera hijo de Caz, hijo de Cam. Ahora bien, nos preguntamos, ¿fue Nimrod un héroe o un villano? Para los hebreos, no cabe la menor duda de que este hombre fue un villano, y así lo reflejan todos los libros deuterocanónicos. Pero veamos qué nos dice la Biblia al respecto. Y Caz engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Esta es toda la información que podemos extraer de la Sagrada Escritura acerca de este poderoso, donde solo se nos dice que fue un líder que en sus tiempos fundó ciudades, y además, fue un vigoroso cazador delante de los ojos de Jehová. Con estas simples palabras, no podemos saber a ciencia cierta si este hombre fue héroe o villano, pero todos los sabios y eruditos concuerdan en que Nimrod fue el de la idea de construir aquella famosa torre en Babel, ya que era su ciudad, él era el líder, y por lógica razonable el propio cabecilla. 100 años después del diluvio, este hombre ya era un monarca sobre sus hermanos y había sido un varón fuerte y servidor de Dios desde muy joven, pero en un momento el poder le cegó tanto que se rebeló en contra de su creador. No tenemos idea de cuánta población existía luego de esos 100 años, pero no debió ser poca. Estando en Sinar, Nimrod quiso edificar una ciudad y una torre tan alta con la que pudiera retar a Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. No podemos determinar con exactitud cuántas personas ya existían luego de 100 años, pero podemos asumir que fueron unos tantos miles, ya que pudieron construir ciudades en tan poco tiempo. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Cuando Jehová vio que la descendencia de Noé entraba en desobediencia, construyendo esta torre, pensó en confundirlos para detener así su obra de perversión. Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Las lenguas fueron esparcidas entre los descendientes de Noé, tanto así, que entre ellos mismos no se podían entender, y esto imposibilitó que se continuara edificando aquella torre, aunque la Biblia no dice que se haya castigado directamente al de la idea de construirla. Así los esparció Jehová, desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. De esta manera, tenemos que el nombre de la ciudad de Babel surge como consecuencia de la confusión de las lenguas, y que luego pasaría a ser llamada Babilonia. Tenemos también que más tarde, en los tiempos de Abraham, el nombre Sinar dejaría de tener importancia para darle paso a la gran Mesopotamia, cuyo nombre no es político, sino más bien geográfico. Para datar este evento de la confusión de las lenguas, solo nos guiaremos por lo que dice la misma Escritura en Génesis 10:25, que fue en los días del nacimiento de Peleg, el hijo de Eber, y más adelante, veremos que ese año se corresponde con el 2189 a.C., 100 años después del diluvio. Cuenta la tradición que Eber nunca estuvo de acuerdo con la construcción de esta torre y, por tanto,
su linaje conservó el idioma original que existió en los tiempos antes del diluvio. El hebreo, lenguaje de Eber, es el idioma que heredó esta familia y que hasta el día de hoy solo es conservado por una pequeña fracción de esa descendencia, los israelíes. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Aquí podemos observar cómo se le hace mención especial a la descendencia de Eber, debido a que fue el heredero del primer idioma de Dios. En el recuadro, se puede observar cómo se fue esparciendo la descendencia de Noé en un primer momento, y que muchas generaciones más adelante formarían continentes totalmente distintos e inclusive con diferentes culturas. La Biblia menciona que la descendencia de Jafet ocupó la región norte del Mediterráneo hasta llegar a las costas del norte de Europa, y de ahí se fueron extendiendo más hacia el este y el oeste por muchas generaciones hasta conformar todo el continente europeo y parte del asiático. Por otro lado, de la generación de Cam, Nimrod había fundado ciudades como Asiria, Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, y por tanto, pertenecieron a las tierras de Caz. Los hijos de Canaán se apostarían en parte de la costa oriental del Mediterráneo, lo que más adelante se le llamará la Tierra Prometida. Los camitas se extenderán por muchas generaciones hasta conformar todo el continente africano, pero perderían toda la parte del continente asiático, que sería dominada luego por los semitas o hijos de Abraham. La familia de Sem al principio se estableció desde la frontera del río Tigris, o Hiddekel, hacia el oriente, sobrepasando la columna de la faja montañosa del Himalaya. Los semitas, con el pasar de las generaciones, desplazarían a los cusitas de la península arábiga, confinándola hacia el continente africano. Las nuevas civilizaciones. Han pasado más de 4.300 años luego del diluvio, y de aquellas tres parejas, hasta el día de hoy, se ha llegado a una población mundial de unos 8.000 millones de personas, esparcidos por todo el planeta. Entre toda esta población, existen diferentes tipos de razas y culturas. Veamos las más importantes según sus características físicas. 1. La raza caucásica, o de piel blanca. 2. La raza africana, o los de piel negra. 3. La raza mongoloide, de ojos rasgados o achinados. 4. Los indígenas o raza aborigen. Todos estos rasgos físicos se transmiten a través de los genes del padre y de la madre, así que, si se une una pareja china, lógicamente tendrán un chinito. Lo mismo sucede con los de piel oscura, los blancos y los aborígenes, entre otros. Los que quieran saber más, con respecto a la transmisión de genes, solo deben leer un poco acerca de las leyes de la herencia de Mendel. En vista de todo esto, nos podemos preguntar: ¿de dónde salieron los primeros humanos de ojos rasgados? ¿O de dónde salió el primer hombre de color? ¿De dónde salieron los aborígenes? Por ahí han surgido teorías muy engañosas que nos dicen que Adán y Eva pudieron haber sido de tez oscura, procedentes de Etiopía, pero ya hemos aprendido de la Biblia sobre el lugar donde vivieron nuestros padres biológicos. Ahora vamos a explicar un poco acerca del origen de estas razas que antes del diluvio no existieron. Para ello le vamos a dar un punto de confianza a la teoría evolutiva, pero no a la teoría de la evolución de Charles Darwin, ya que estaríamos aceptando que el hombre en realidad desciende del mono, sino a la evolución que tienden a desarrollar todos los seres vivientes para adaptarse a las condiciones que rodean nuestro ecosistema. No podemos asegurar qué tipo de razas existieron en la época antes del diluvio, porque no existen registros ni nada que nos confirme hasta dónde se había expandido la población para ese entonces. Solo sabemos de la existencia de una raza especial llamada los Nefilim, pero del resto de la población es difícil saber cuánto pudo haber crecido la raza humana en esos 1656 años. Así que, solo nos limitaremos a descubrir de dónde procede cada raza luego del diluvio, teniendo como base los tres hijos de Noé. La raza blanca o caucásica.
Los jafetitas, quienes se ubicaron más hacia el norte, sus habitantes tendieron a desarrollar una piel más blanca y delgada debido a la insuficiencia de la radiación solar. Esta radiación es muy importante para poder metabolizar la vitamina D en nuestros organismos y en las zonas mayormente templadas o frías, donde la radiación solar no suele ser abrasiva o es escasa. Los cuerpos de estos moradores comenzaron a crear genes para irse adaptando a las condiciones climáticas, desarrollándoles un tipo de piel muy blanca y delgada, además de otros rasgos sobresalientes, como por ejemplo, el color de los ojos y hasta el tipo de cabello, el cual suele ser lacio o fino. También, estos caucásicos suelen ser muy robustos en tamaños. El nombre de caucásico es un término que se usaba para referirse a los habitantes de la región del Cáucaso. La raza negra o africana. Esta raza tiene su procedencia de los camitas que poblaron las regiones más desérticas de África, donde los rayos del sol inciden directamente sobre la tierra. No podemos decir que toda la región africana es un solo desierto. Al contrario, más del 60% del territorio es prácticamente una selva muy boscosa e inclusive inaccesible. Cuando los camitas llegaron a este territorio, no pudieron adentrarse hasta lo más profundo de la selva, debido quizás a lo salvaje del ecosistema y que era desconocido para ellos. Es por eso que debieron radicarse más hacia el extremo de la África subsahariana. Los habitantes de estas zonas, debido a los incandescentes rayos solares o rayos UV, fueron desarrollando un pigmento que poseemos todos los seres humanos, llamado la melanina, que sirve para proteger nuestra piel de esa radiación. Aquí sucede todo lo contrario a las zonas frías y por lo tanto, el cuerpo humano, gracias a este pigmento, logra sobrevivir a esta radiación solar, pero su piel se torna oscura dependiendo del área donde se habite. Estos genes que coloran nuestra piel son mucho más dominantes que los blancos, es decir, que de los cruces entre negros y blancos, el negro se reproducirá en mayor cantidad, y es por eso que el 80% de los africanos son de piel oscura, a pesar de que existan países que están lejos de la África subsahariana. También la población negra tiende a desarrollar el cabello crespo, muy útil para proteger sus cueros cabelludos. Tenemos luego que donde mayor sea la incidencia de los rayos solares, mayor será el desarrollo de este pigmento llamado la melanina. En la actualidad, la raza negra representa un 15% de la población mundial. La raza mongoloide. Luego tenemos que si de los jafetitas salieron los caucásicos y que si de los camitas tenemos la raza de piel oscura, entonces podemos suponer que de los semitas salieron todos los orientales de ojos rasgados o achinados. Pero no es así. Durante el esparcimiento, los semitas no pasaron más allá de la faja montañosa de Oriente, tal y como lo dice la Escritura. Por tanto, los orientales solo se pueden identificar con los jafetitas. Esta condición de ojos achinados se debe a la denominada brida mongólica o pliegue del epicanto, que tiene que ver con el párpado superior que cubre la esquina interna del ojo. Debido a alguna glaciación en la zona de Asia Central, los rayos UV del sol eran rebotados por el hielo, afectando directamente a los ojos de los habitantes de estas zonas. El cuerpo humano, en su condición de adaptación, comenzó a desarrollar este tipo de genes que hace que se forme este tipo de pliegue extra sobre la parte superior del párpado, haciendo que la abertura entre el párpado inferior y el párpado superior sea más estrecha de lo normal. Todo esto con la finalidad de darles mayor protección a los ojos contra los rayos UV, los vientos y el frío extremo. Las personas con rostro mongoloides en el mundo representan aproximadamente un 30% de la población mundial. La raza aborigen. La raza aborigen, o india, como también se les conoce, son personas que prácticamente han vivido por generaciones aislados del resto del mundo, más que todo, en islas. Han estado apartados de todo tipo de desarrollo tecnológico y social comparado con el resto del mundo, creando sus propias culturas y sus propios dialectos de lenguajes.
Pero ¿cómo llegaron a existir los aborígenes si procedemos de una misma simiente, que fue Noé? La respuesta está en el aislamiento. Estas personas, en su mayoría, cohabitan en islas o zonas muy remotas, alejadas de cualquier sociedad, donde a través de miles de años, todo pensamiento relativo al Dios creador se fue perdiendo. Las antiguas tradiciones de nuestros padres se fueron perdiendo, como lo fue el de servir al Dios verdadero. Por lo general, estas sociedades aborígenes crearon sus propias tradiciones, sus propias culturas, muy diferentes al resto del mundo, y habitualmente son politeístas, es decir, tienen un Dios para cada cosa. Cuando ocurre el esparcimiento, luego del diluvio, de cada patriarca surgieron personas que se fueron apartando del grupo principal y fueron perdiendo todo tipo de contacto con sus ancestros, hasta llegar a su estado de indígena. Que los pueblos indígenas se hayan apartado no significa que sean pocos inteligentes, al contrario, han existido culturas aborígenes que son, y han sido, verdaderamente sorprendentes, como por ejemplo las desarrolladas en América, como lo fue la cultura maya, los incas o los aztecas. Con edificaciones asombrosas y técnicas de supervivencia dignas de nuestro estudio. La población aborigen a nivel mundial representa un 5% y generalmente son sociedades muy pobres. La mayoría de los indígenas se encuentran entre América Latina, en el África y Australia. El amerindio o indio americano. Al continente americano también se le dice Nuevo Continente, por la fecha en que fue descubierto por los europeos. Este continente no es que sea nuevo, sino que sus habitantes tuvieron miles de años aislados del resto de los habitantes de la Tierra. Mientras que, en los países europeos y asiáticos, ya se construían grandes palacios y majestuosas edificaciones desde hacían más de 3.500 años. La inmensa mayoría de los moradores de América apenas vivían en chozas, prácticamente desnudos, y sus únicas armas eran una lanza, un arco y una flecha. ¿Cuál es la historia del hombre americano? Recordemos que el foco de origen del hombre estuvo en el continente asiático y desde allí, siglos más tarde, luego del diluvio, fueron esparcidos. ¿Por cuál de las tres ramas de los hijos de Noé fue habitada América? No es muy fácil saberlo, pero basándonos en ciertos datos bíblicos sobre las ubicaciones y hacia donde se esparcieron esos tres precursores de la humanidad, podemos tener una idea. Sabemos que el continente americano está prácticamente separado del resto del mundo, a manera de una isla supergigante, y la única forma de haber traspasado los límites en aquellos tiempos tan remotos era navegando. El detalle está en que, si hubiera sido a través de la navegación, tal y como sucedió en el año 1492, América no tendría solo aborígenes, sino una población, en su mayoría desarrollada, y con la cultura antigua intacta, como el resto de los continentes. Habíamos dicho que, para que surgieran los chinos, tuvo que existir una pequeña especie de glaciación, y esta glaciación sería la clave para la llegada del hombre al nuevo continente. Como se puede observar en el mapa, el hombre no llegó navegando al nuevo continente, sino caminando a través del estrecho de Bering, que en una época pudo estar congelado, facilitando el paso peatonal entre América y Asia. Este estrecho, actualmente, separa a los dos continentes por tan solo 84 kilómetros, y son zonas prácticamente poco habitadas por las condiciones adversas que presentan. De acuerdo con el mapa de la distribución de los hijos de Noé, existe un alto grado de probabilidad de que haya sido un grupo de jafetitas quienes hayan cruzado el estrecho en plena época de la glaciación. Estos grupos debieron haber sido personas que tenían muchos años viviendo como esquimales, adaptados al hielo, y por tanto, sus rostros tendrían bastantes rasgos mongoloides, como los chinos. La unión entre los dos continentes, con el paso del tiempo desaparece, dejando prácticamente aislados a los grupos que habían decidido buscar un mejor futuro, ignorando que su desarrollo social iría en declive con el paso de los siglos, hasta llevarlos a vivir como los indios que habitan en las zonas más remotas del continente asiático, así como el africano.
La diferencia entre el indio asiático y el africano es que los africanos son de color de piel oscura y no tienen los ojos achinados. Con el paso de los siglos, los esquimales de Norteamérica poco a poco fueron poblando zonas más hacia el sur, buscando climas más templados y tropicales, y fueron perdiendo todo tipo de conocimiento que los uniera con las culturas de sus ancestros europeos, creando sus propios dialectos y viviendo como aborígenes. Sus rostros, que con el paso del tiempo habían tomado rasgos mongoloides, por vivir en las zonas heladas como esquimales, fueron cambiando a medida que se alejaban más del hielo, y sus pieles fueron tomando más color mientras más se acercaban a las zonas con climas cálidos, y solo permanecieron intactos aquellos que se quedaron a vivir en las zonas frías hasta el día de hoy. El hecho de permanecer aislados del resto del mundo no les permitió mezclarse con otras razas, tal y como sucedió en el resto de las naciones, y fueron confinados a vivir como aborígenes por todo el continente. No había blancos, ni negros de raza africana, ni chinos, solo aborígenes. La vida de estos indios americanos, o los amerindios, daría un vuelco con la llegada de los europeos en el año 1492, cuando los jafetitas europeos descubran esta población, que se había quedado aislado por el deshielo. Con la llegada de los europeos, también llegaron los negros africanos, en calidad de esclavos, y de ahí en adelante se comenzarían a desarrollar nuevas razas, como por ejemplo el mestizo y el mulato, entre otros. El resto de la historia ya es bastante conocida. Si nos fijamos en la foto, donde aparecen unos esquimales en Alaska, podremos observar que no existe mucha diferencia en sus rasgos físicos si las comparas con la de un chino. Fotos como estas hay más con esquimales de Siberia o Escandinavia. Ahora, comparemos esta imagen con la foto del indio que se muestra que de ellos estaba repleto Norteamérica y Suramérica para cuando llegaron los europeos. Entonces, no cabe duda alguna de dónde provenimos los americanos. Vamos un poco más adelante, a la época moderna, a partir de la llegada de los europeos, que a pesar de que América comenzó a evolucionar en materia de desarrollo tecnológico, social y religioso, todavía se conservan colonias de pueblos indígenas que se niegan a abandonar su cultura y su forma de vivir, más que todo en América Central y del Sur. La mayoría de esta población se caracteriza porque aún conservan esos rasgos físicos muy característicos del propio indio americano, tal y como se refleja en la imagen.